18 horas con 31 minutos, esto es Al Borde de la Noche. Saludamos a todos los que nos siguen y también agradecemos su fiel sintonía en el vehículo, en su dispositivo, en la laptop, en su casa, mientras cocinan o llegan a algún lugar a cenar, cierto, siempre temprano por todo lo que está pasando. Vamos con nuestro siguiente invitado, Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para poder conversar sobre la parte política del gobierno de Daniel Noboa, la consulta popular, los proyectos de ley que se han enviado con el carácter económico urgente a la Asamblea Nacional y además. Mauricio, qué gusto saludarlo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge, Gabriela, amigos de Forever. Un gran abrazo a la distancia, esperando que en esta situación crítica de seguridad que vive el país podamos al menos sentirnos tranquilos en nuestros hogares y con nuestras familias. Sí, imagínense, se supone que tranquilos desde una plataforma Zoom, aunque en el caso de Guayas, hasta en esas sesiones virtuales de educación en los colegios fiscales se han metido algunos delincuentes, seguramente usted se enteró por los noticieros. Totalmente, Jorge. Imagínese, ni el Zoom se salva. Pero bueno, vamos a la materia, Mauricio, a lo que nos convoca. La consulta popular. A ver, decide Daniel Noboa luego de que fuera emplazado por Teresa Núquez en torno a las preguntas. A ver, ¿con qué se queda? Hay algunas que se duplican entre el primer y el segundo cuerpo. Desiste de la pregunta de los casinos, que coincidencialmente era la final, la última, después de hablar en más de 8 o 9 de asuntos de seguridad. ¿Quién se opone a fortalecer la seguridad para combatir a los grupos criminales? ¿Fue una buena decisión divorciarse de la pregunta para que vuelvan los casinos? A ver, dejemos de lado, Jorge, por un momento el tema de los casinos y partamos de la intención completa del gobierno nacional. 2 bloques de preguntas para una posible consulta popular. El primero, deficiente en cuanto a sus intenciones, su redacción básica, sus anexos. El segundo, con un tanto más de contenido, de fondo. El primero, con temas de sentido común, con respuestas obvias. El segundo, que podría enfrentar en cambio problemas al momento de analizar su constitucionalidad. En el primer paquete de preguntas, 11, 10 vinculadas a cuestiones obvias, incluso ya establecidas en la Constitución. Una pregunta que nadie entendió qué hacía ahí, la que menciona a este momento usted, la de los casinos. En el segundo paquete, temas quizá más profundos, más importantes, más trascendentales, con anexos más completos, pero probablemente, insisto, encontrando problemas de constitucionalidad, de coherencia con el contenido vigente de nuestra norma suprema, la Constitución. Sobre el primer bloque, quien se hace cargo en la Corte Constitucional de su análisis para proponer un dictamen que deberá ser aprobado por toda la Corte Constitucional, la jueza Teresa Núquez, le lanza un salvavidas al presidente de la República y le dice: ¿está seguro que incluso habiendo mandado el proyecto de ley de urgencia en materia económica que acaba de mandar, usted quiere una consulta bajo esos términos? Y la respuesta es sí. Saque la única pregunta que podía haber encontrado dictamen favorable, como ya lo hizo, recordarán ustedes, en 2011, la de los casinos. Veamos qué termina decidiendo la Corte Constitucional. Pero en lo personal, Jorge, creo que del primer paquete de preguntas, las 10 primeras que se han planteado van a tener problemas en llegar, si es que efectivamente llegan a la ciudadanía, como el presidente tenía intención en el primer momento. Hablemos de la defensa institucional y sobre todo la protección que se anuncia en esa pregunta en torno a miembros de la fuerza pública que en el cumplimiento de su deber y el uso progresivo de la fuerza terminen abatiendo a delincuentes en delito flagrante. Hay quienes afirman que la ampliación de la facultad del indulto presidencial, que hoy solo se sujeta a casos de asuntos humanitarios, enfermedades catastróficas, que además exige una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que plantea la pregunta para la fuerza pública es que exclusivamente este grupo, el presidente también
puede indultar a cualquier policía en esas circunstancias, pero incluso sin que tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada. En el transcurso procesal penal, hay quienes creen que eso podría ser, al final, arena movediza, porque, por un lado, podría ser que un policía actúa en delito flagrante salvándole la vida a cualquiera en la calle, pero por otro lado creen que podría ser un manto de impunidad en casos de abuso de autoridad. No nos olvidemos en este caso que el tema vinculado a un posible indulto a los miembros de la fuerza pública está en el segundo paquete de preguntas, en el que digo ha sido bastante más pensado y elaborado. La pregunta 5 de las 9 que forman parte del segundo paquete dice si estamos de acuerdo en que el presidente pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a policías, militares y otros miembros de cuerpos de seguridad. ¿Por qué hago énfasis en la forma de la redacción de la pregunta? Porque jurídicamente hablando, Jorge, el indulto es una gracia, un regalo, una atribución del presidente de la República para otorgar el perdón total o parcial de la pena. Entiéndase, cuando hay una sentencia que condena a una persona y determina una responsabilidad penal. Mientras un proceso se ventila, como dice la pregunta 5 del segundo paquete de preguntas, la sustanciación de la causa, no hay pena. Por lo tanto, no hay nada que indultar. El indulto no se da por si acaso. El indulto no se da ante la expectativa de que la justicia condene al policía, al militar o al miembro de las fuerzas de seguridad. El indulto opera cuando hay una condena establecida por la justicia. Muy bien redactada la pregunta, bastante interesante el anexo, pero denota un desconocimiento básico de lo que significan principios elementales del derecho. Situación distinta a la que ocurre con la amnistía, la que otorga la Asamblea Nacional. La amnistía, a diferencia del indulto, es esta gracia, este perdón, que sí se puede conceder cuando incluso una causa se está tramitando, que no perdona la pena, sino que blinda en alguna medida incluso a la persona que está siendo procesada. En este caso, lo correcto, si es que la intención del presidente hubiera sido la de proteger pues a los miembros de las fuerzas públicas en general respecto de lo que significa sus acciones mientras se sustenta una causa, hubiera sido preguntarle al país si está de acuerdo en que el presidente también conceda amnistías, no únicamente indultos. Y sabemos, obviamente, bajo el texto constitucional, lo que eso significa. Ahora, mi última inquietud, Mauricio, también se planteó en el segundo paquete el tema de las jornadas de trabajo por horas. Aquello está proscrito por la Carta de Montecristi. Y en el caso de los contratos temporales, bueno, insisten en el tema porque aquello fue eliminado en la Ley de Justicia Laboral cuando se dejó establecido que todos los contratos tienen que ser indefinidos a fin de acabar con lo que se consideraba en ese gobierno era una explotación, un abuso por parte de cierto sector del empresariado. Volver a insistir en los contratos temporales, plantear el trabajo por horas, que está, como decía, proscrito en la Constitución, ¿va a aportar o abonar en algo, pese a que ya está vigente, ya mismo, faltan pocos detalles, la ley para la eficiencia económica y generación de empleo? Y creo que además, Jorge, a propósito de la acertada definición de estos términos que ha hecho usted, hay que tener en cuenta que la Constitución prohíbe, pero podría ser efectivamente cambiada, bien sea por la vía del referendo, mediante un mecanismo de democracia directa, o por la vía de la reforma parcial con la Constitución discutida en la Asamblea Nacional. En ese sentido, no está mal que se pregunte o se intente preguntar sobre un cambio en la materia, pero probablemente la Corte Constitucional lo que diga es que al estar prohibido este tema en la Constitución sobre pretexto de una forma de precarización, que este asunto relacionado con derechos tenga que ser reforma por la vía de la Asamblea
y no enmienda por la vía de la democracia directa, el referendo. La intención es viable si la forma es la que puede, como decía inicialmente, encontrar un bloqueo, un escollo al interior de la Corte Constitucional. Para que nuestra audiencia nos comprenda bien, similar al escollo que tuvo Guillermo Lasso cuando planteó por la vía del referendo la autorización para que las Fuerzas Armadas, bajo ciertas condiciones, apoyen el trabajo de seguridad interna, y la Corte le dijo, eso no va por la vía de preguntarle a la gente, va por la vía de cambio con la Asamblea Nacional. Eso acaba de suceder bajo el dictamen de la Corte, e incluso sobre ese tema en específico, en pocos meses deberíamos los ecuatorianos acudir a las urnas para poder ratificar lo que la Asamblea ya aprobó. Bien, vamos con más inquietudes de Gabriela Castro. Gracias, Mauricio. Gracias, Jorge. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Bienvenido a este espacio. Ahora, hay una posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, no califique el último proyecto económico urgente sobre la recuperación de los activos ilícitos luego del informe de la Unidad Técnica Legislativa, porque entre los criterios expuestos, esta ley, este proyecto de ley no cumpliría con la unidad de materia. ¿Cuál es su criterio, doctor? La norma vigente para estos temas, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece la obligatoriedad de contar con este informe de la Unidad Técnica Legislativa para determinar si es que efectivamente es o no un proyecto urgente en materia económica. No obstante, Gabriela, un gran detalle que hay que tener en cuenta es que el informe no es vinculante. El CAL, políticamente hablando, podría calificar esta intención del presidente Noboa contradiciendo lo que dice la Unidad Técnica Legislativa. No hay una obligación de bloquear el proyecto sobre la base del informe. Desde mi punto de vista, el criterio de la Unidad Técnica Legislativa es acertado. No como muchas personas en redes sociales dicen, porque hay temor en cuanto al tema del lavado de activos o porque hay cuestiones que hay que temer desde ciertos sectores políticos por los cambios normativos, sino porque la urgencia en materia económica, como una excepción a la regla general de los trámites de proyectos de ley, está perfectamente establecida incluso con precedentes de la propia Corte Constitucional. Y lo que está planteando Daniel Noboa en este proyecto no necesariamente cae en esos presupuestos, particularmente, como bien lo ha señalado, en el hecho de la unicidad de materia, porque aunque nos han vendido como un proyecto de ley vinculado a la recuperación de activos de origen ilícito, también hay cuestiones vinculadas al Sistema Nacional de Contratación Pública, que nada tiene que ver con el tema que se está vendiendo en cuanto al inicio o la iniciativa del proyecto de norma. Ahora, en este proyecto de ley al que nos estamos refiriendo, se le da dientes, por decirlo así, a la extinción de dominio, porque aún este proyecto de ley sí conserva este requisito, es que la extinción del dominio se puede dar tras la sentencia de la autoridad judicial. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué opina usted sobre esto? Punto de partida, también hay que desmitificar, Gabriela, mucho de lo que se dice, lamentablemente, en redes sociales. El país no cuenta con una ley de extinción de dominio. Es falso. Desde 2021, mayo de 2021, el país cuenta con una ley orgánica de extinción de dominio, aprobada por la Asamblea Nacional, superó escollos y finalmente vio la luz. Esta ley incluso fue reglamentada en su momento por el gobierno de Guillermo Lasso, y esta norma, que se vendió como la herramienta necesaria para que las instituciones puedan efectivamente recuperar y devolver a los ecuatorianos los activos cuyo origen sea ilícito, vinculado a muchas actividades, entre ellas corrupción, narcotráfico, crimen organizado, ya cumplió 2 años y más en vigencia. ¿Por qué no ha servido? No por falta de normas, sino por falta de aplicación. Sería bueno que en algún momento, en un espacio tan importante como este, entrevisten al Procurador General del Estado, que es quien supone que la norma tiene los dientes para poder recuperar esos recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, y nos cuente, desde mayo de 2021,
¿Cuánto ha logrado recuperar en beneficio del país? Nos vendieron como una norma vital para el ordenamiento jurídico ecuatoriano, importantísima para hacer justicia respecto de la corrupción. 2 años después no ha dado resultados. Lo que se está planteando hoy sí es algunas cuestiones básicas de forma, cambios que podrían resultar interesantes, pero de nuevo, partiendo del hecho de que en nuestro país el problema no son las normas, sino su falta de aplicación, podríamos tener en este caso un gran proyecto de ley que se confirme como ley de la República a partir de su aprobación en la Asamblea Nacional, su ratificación por el presidente, y dentro de 2 años nos juntaremos en este espacio a decir por qué no se ha recuperado. Mientras no haya voluntad de implementación plena de la ley, podremos tener las mejores normas, que el resultado será cero. Entonces, sobre este criterio que también se debate de si debe o no existir una sentencia para poder comisar esos bienes, desde el punto de vista jurídico y técnico, sí debe existir esa sentencia, y el hecho de que se necesite una sentencia no significa que es una excusa para no recuperar los activos rápidamente. Efectivamente, Gabriela, y yo creo que, a ver, aunque mucha gente se indigne, y me incluyo en la indignación, en el hecho de que el Estado no recupere estos temas, mientras hay un proceso judicial en marcha, por desgracia, hay una presunción de inocencia. Y sabiendo que tenemos una justicia que lamentablemente no es independiente, ¿qué quita que bienes que se incauten, ni bien empieza un proceso, termine y diga, no ha sido, pero lamentablemente el bien en manos del Estado se destruyó? ¿Quiénes terminamos pagando la indemnización por esas cuestiones? No el funcionario irresponsable que usó y abusó del bien incautado, sino nosotros, los ecuatorianos, seremos los que a la larga terminamos pagando. Por eso es que acá, más allá de desconfiar de la justicia, de no creer en ella, lo que dice la norma, bajo estándares internacionales, me refiero a la vigente, es lo correcto. El artículo 3 de la ley vigente dice: la extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado a través de sentencia de autoridad judicial. Si no hay esa sentencia, se puede tener el bien, retener el bien, cuidar el bien, pero no hay titularidad a favor del Estado. ¿Qué pasa si esa titularidad pasa en una etapa, en medio proceso, y no lo manejan bien, no lo saben cuidar? Incluso, creo, Gabriela, y de nuevo, sería muy importante que este tipo de cuestiones se les pregunte, en este caso, por ejemplo, a Inmobiliar, que es la institución responsable de cuidar y proteger los bienes en manos del Estado. ¿Qué ha pasado con los bienes que han estado ya en su poder, que han sido producto de incautación legal bajo la norma por sentencias de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado? ¿Han sido rematados para recuperar los recursos en beneficio del país? ¿O han terminado siendo, por ejemplo, vehículos de lujo para autoridades que se han destruido hasta por falta de mantenimiento en las instituciones públicas? Hay mucho que preguntar, temas que suenan muy populares para ser consultados o para formar parte de proyectos de ley, pero que en la práctica terminan siendo inútiles, porque aquí, lamentablemente, más allá de las normas, prima la ley del vivo. Pues eso sí, lo hemos visto con muchísima frecuencia, lamentablemente. Doctora Alarcón, entonces, ¿por qué esta ley de extinción de dominio, si tiene las garras y dientes para funcionar, por qué tenemos estos tan bajos resultados? Por ejemplo, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado da cifras muy escandalosas sobre las sentencias condenatorias referente al lavado de activos, que antes, entre 2015 y 2020, eran por lo menos 3 sentencias al año, pero a partir del 2020 hasta 2022 nos fue peor, 1 sentencia por año, sí, en comparación a nuestros vecinos de Perú y Colombia. Entonces, ¿por qué tenemos esos resultados? Gabriela, la respuesta ya nos la dieron en el caso Metástasis. Quienes están vinculados al narcotráfico y el crimen organizado se dieron cuenta que no era necesario comprar jueces y fiscales cuando podían tener jueces y fiscales propios. Cuando las instituciones que intervienen en este tipo de procesos están compuestas por personas que no necesitamos comprarlas con recursos económicos, sino que pueden ser nuestras, de nuestra organización delictiva. La impunidad que ha reinado durante los últimos años en nuestro país es producto de la permeación
del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción en las instituciones. Antes financiaban candidatos, hoy tienen candidatos propios. Antes compraban jueces con maletines de dinero, hoy tienen jueces propios. Y eso, lo único que logra al mediano y largo plazo es impunidad. Sino porque hemos visto, pues, a los capos detenidos entrando con sus mayores sonrisas a los centros vacacionales que son las cárceles, los centros de rehabilitación social, porque saben que dentro van a poder hacer lo que les venga en gana y que cuando se aburran van a abrir la puerta y van a salir. Lo que ha pasado con Fito o lo que ha pasado con Colón Pico. Esa impunidad cuando las instituciones están podridas no se va a terminar porque cambiemos una norma. Es necesario trabajar en la depuración real de las instituciones, la policía, las Fuerzas Armadas y la justicia. Y para ello, las normas ya existen, lo que falta es voluntad política. Sí, y justamente ahí va mi última inquietud, doctora Alarcón. ¿Cómo se inicia esta depuración urgente en el sistema de justicia? Porque le corresponde al Consejo de la Judicatura evaluar a los servidores judiciales, pero no tenemos una evaluación decente por lo menos desde 2019, y así podemos ir viendo las otras instituciones. Es por eso que el presidente en su primer paquete de preguntas, en la pregunta 8, plantea la evaluación de los servidores de la función judicial, una auditoría de sus declaraciones patrimoniales. Sí, que eso tiene que hacer la Contraloría, pero no lo ha hecho, luego de que la Contraloría ha sido el nido de escándalos. Entonces, ¿quién y cómo se inicia esa depuración real? Las normas ya existen, Gabriela, y hago énfasis en esto. En el primer paquete de preguntas de la consulta se nos está queriendo preguntar lo obvio. ¿Quiere usted con la Contraloría revise y sancione cuando hay inconsistencias en las declaraciones de bienes? Eso ya dice la Constitución. ¿Quiere usted que el Consejo de la Judicatura evalúe a los jueces? Ya es su atribución en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. De nuevo, se necesita voluntad política. Si se quiere ir más allá de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley, y para no depender de las corrompidas personas que forman parte de dichas estructuras, ¿por qué no ir como en su momento se fue a propósito de la justicia? A pedirle a la ciudadanía que ratifique a través del voto, por ejemplo, la asistencia internacional. Una de las mejores cortes supremas de justicia que ha tenido este país fue producto de un proceso liderado no por ninguna institución nacional, sino por un comité internacional bajo la vigilancia de Naciones Unidas. ¿No deberíamos ir quizá por la misma vía para evaluar a los funcionarios judiciales, para tratar de que quienes evalúen no tengan vínculos o no tengan nexos, o reciban favores o reciban regalos para privilegiar o sancionar a una persona? La respuesta no tiene que salir de la chistera del mago o de cualquier otro lado. La respuesta es regresar a ver lo que ha hecho nuestra región frente a procesos similares, ver incluso experiencias exitosas que, aunque nos cueste reconocer, sí ha tenido el país, y echarlas a andar. No preguntarle a la gente lo obvio, no meternos la mano al bolsillo para financiar una consulta popular que ratifique las competencias que ya están en la Constitución. Si queremos hacer las cosas y hay voluntad de hacerlas, hagámoslas de una buena vez y no perdamos el tiempo. Cuando se quiere, se puede. Bien, son varios los criterios del doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo, experto constitucionalista, también analista político. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al Borde de la Noche. Muchas gracias a ustedes, Gabriela, Jorge, un gran abrazo a la distancia para nuestra audiencia de Forever Radio. Muchísimas gracias, que tenga una buena noche, amigos. 6:55, vamos a una pausa y volvemos con más.